Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, San Juan Bautista, ustedes saben, es el último de los profetas, de una línea larga de profetas que fueron enviados por Dios durante siglos y siglos. Él tiene el privilegio de ser lo que dice nuestro Señor aquí en el capítulo 11 de San Mateo. Aquí que yo envío mi ángel ante tu faz, que preparará tu camino ante ti. Este ángel no es un ángel en sentido de ángeles, es el mensajero, el último mensajero mandado por Dios para preparar el pueblo judío que hace siglos y siglos, desde Abraham, unos 1800 antes de Cristo hasta Cristo, estaban esperando al Mesías, al Salvador, al prometido desde el Génesis. Ustedes saben que desde el pecado original Dios prometió un Salvador. Ese Salvador, hijo de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, es Cristo nuestro Señor. Entonces, los tiempos cumplidos, Dios va a encarnarse. Por eso es muy importante saber que nuestro Señor no es un mero hombre, filósofo, sabio, bueno, ejemplar, como los demás. No, es algo más, mucho más. Cristo es el creador del cielo y de la tierra, Hijo consubstancial del Padre eterno, que se hizo hombre. Nuestra religión cristiana, el Nuevo Testamento, además de ser monoteísta, un solo Dios, es Trinidad. Dios es uno, es verdad. No hay dioses, hay un solo Dios. Y los 10 dioses de los demonios fuera una corrupción de la revelación primitiva, bajo influjo de las pasiones humanas de los demonios para engañar a la gente, divinizando supuestamente vicios, pecados y fuerza de la naturaleza. Dios en el Nuevo Testamento se manifiesta uno y trino. Uno y trino. Dios es uno y trino. Ahora, ¿qué significa esto? Bien, que hay un solo Dios, pero en Dios hay 3 personas que llamamos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios piensa, llamamos Padre, su pensamiento, palabra, sabiduría, inteligencia interna a Él, llamamos Hijo, y Dios Padre e Hijo se conocen, se llaman de un amor infinito. Este amor infinito, sustancial, personal del Padre y Hijo, llamamos Espíritu Santo. Como el Sol, por ejemplo, el Sol es uno, sin embargo, el Sol es fuego, calor y luz al mismo tiempo. Nunca el Sol existió sin ser fuego, calor y luz. Y bien, nunca Dios existió, y Dios es eterno, sin ser Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces dije, Dios piensa, le llamamos Padre, su pensamiento interno a Él, palabra, sabiduría, inteligencia, le llamamos Hijo. No es siendo humano que un niño nace y crece, no, es interno a Él, como la luz en el sol, en el fuego del sol. Dios Padre y Hijo se aman, este amor infinito que une los dos, se llama Espíritu Santo. Entonces, debido a que el hombre pecó a pesar de las advertencias de Dios, y que el hombre pecador que ofende a Dios, y Dios exige reparación, y el hombre no puede reparar, bien, puesto que Dios es todopoderoso, puede todo y sabe todo, Dios tiene la solución. Dios va a prometer un Salvador que va a salvar a los hombres haciéndose hombre. En los tiempos cumplidos, Dios mandó a su ángel a anunciar a la Virgen Santa este misterio, esta buena noticia, esta extraordinaria noticia de la encarnación. Entonces, los tiempos cumplidos, dije, Dios se encarna, va a nacer en su naturaleza humana de la Virgen, crecer en Nazaret, trabajar en Tierra Santa, morir y resucitar en Jerusalén, y después 40 días subir al cielo, pero dejando la iglesia fundada e instituida para continuar su obra. Ahora, al venir a este mundo nuestro Señor, dije, el pueblo judío destinado, de hecho, por Dios a preparar la vida del Salvador,
tenía que ser preparado, una última preparación, podemos decir, inmediata. Y este es el papel de San Juan Bautista, el ángel, el mensajero del Señor. ¿Y qué hace Juan Bautista? Bien predica un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. ¿Por qué? Y porque un hombre, un ser humano lleno de vicios, de pecados, corrompido, materialista, no escucha, no oye la voz de Dios. Entonces hace falta limpiar esas almas, y por eso predica la penitencia. ¿Y qué es la penitencia? Es dolerse de haber ofendido a Dios, es arrepentirse de corazón de haber fallado, faltado a Dios, y corregirse con firme propósito de no volver al pecado, pidiendo perdón y misericordia del Señor. Y también hacer fruto de penitencia, es decir, de un cierto modo, castigar el cuerpo rebelde, dominarlo como un jinete domina el caballo, para que obedezca, ¿no? Entonces San Juan Bautista predica, dije, un bautismo de penitencia. Por desgracia, hoy los protestantes que mezclan todo no entienden nada, debido a que cualquier falso profeta se hace maestro de ignorantes, y el mismo ciego y guía de ciegos no entiende nada, y el demonio interviene para engañarlos y mezclan todo. Bien, el bautismo de Juan Bautista no es sacramento, es un rito judío de arrepentimiento, de penitencia, dije. De hecho, para el que sabe leer y ser honesto consigo mismo y con la palabra de Dios, el capítulo 3:11 de San Mateo es muy claro. Juan Bautista dice: yo bautizo con agua, hay alguien mayor que yo, no soy digno de desatar la cuerda de su zapato, él bautizará con fuego y Espíritu Santo. Eso es muy claro. La palabra bautismo es la misma, pero el contenido, la realidad es diferente, es diferente. Nuestro Señor va a establecer el bautismo cristiano el día de la ascensión, cuando dijo a los apóstoles: vayan, prediquen, bauticen a todas las naciones, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es cosa totalmente diferente. Ahora alguien puede decir: pero entonces, ¿para qué Cristo a los 30 años se presenta a Juan Bautista para bautizarse? No sea tonto, entienda las cosas, haga caso a la iglesia legítima y a los padres de la iglesia que recibieron los apóstoles explicaciones oralmente quedadas en la iglesia y comunicadas. Jesús baja al Jordán no para arrepentir de cualquier pecado que tenga, porque no tiene ningún pecado, por ser Dios, Dios no peca, y es imposible que Dios peque. Baja al Jordán para santificar las aguas que van a ser materia de su bautismo y para revelar precisamente el misterio de la Santa Trinidad. Pues cuando baja el agua, nuestro Señor, Dios Padre, habla desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, y el Espíritu Santo baja sobre él en forma de paloma. Entonces la figura de San Juan Bautista es importante. Es el ángel del Señor mandado para preparar el camino delante del Señor. ¿Y cómo vivió Juan Bautista? Juan Bautista vivió una vida extraordinaria, una vida ejemplar. Para nada siguió la mentalidad o el modo de vivir de su gente, de su pueblo y de su tiempo. Materialista, orgulloso, avaro, buscador del honor y del placer y de los bienes materiales. Y bien, vivió una vida extraordinariamente penitente. ¿Qué tenía? Nada. Vivía en el desierto. ¿Qué comía? Lo que encontraba. Miel salvaje y langostas, dice el Evangelio. ¿Cómo se vestía? De la manera más sencilla que puede. Hace cosas de camello con un cinturón. De ahí, de hecho, los monjes, las monjas ponen este cordel que tienen, y por esa razón San Francisco, por ejemplo, escogió la tela más barata de su tiempo para vestirse en la pobreza absoluta. ¿Qué cocina tenía? Pues no tenía. Entonces, pero a pesar de no tener nada de las cosas que apetecen los hombres,
y bien tenía todo. Estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Un hombre con palabra poderosa, honesto con Dios, mártir de la verdad, diciendo la verdad a la gente. Hasta tachó de raza de víboras a los fariseos. Hagan fruto digno de penitencia, si no, la hacha a la raíz va a ser cortada. Al rey Herodes, que vivía mal, que vivía en adulterio, ¿qué le dijo? No va a adularlo, no hay problema, eres rey, vamos a hacer una excepción para ti. No, no te está permitido vivir con la mujer de tu hermano. Y esta pobre mujer, adúltera, pecadora, rabiosa de odio contra la verdad, y bien, a pesar que Herodes no quería tocar a Juan Bautista, porque sabía que era un profeta, sabía que era un de Dios, de hecho hasta lo escuchaba cuando estaba en la cárcel, injustamente de hecho, y bien, la mujer quería su cabeza, y Juan Bautista va a morir mártir del matrimonio. Murió mártir. Y antes de morir, ¿qué hace? Bien, hace como un testamento. Hace un testamento. Tiene discípulos que lo siguen. No quiere que después de su muerte los discípulos suyos forman otro bando, otro partido, otra secta frente a Cristo, porque él, cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías? No lo soy. Dijo la verdad, no lo soy. Yo soy el amigo del novio, yo soy el amigo de Cristo, pero no soy Cristo. Y él sabe que Jesús, su pariente, Jesús de Nazaret, es el Cristo enviado de Dios, sabe que pronto va a dar su vida en honor a Dios, en la verdad divina, en defensa del matrimonio verdadero. Y bien, entonces antes de morir, va a mandar sus discípulos para preguntar a Cristo, no para que él supiera, él lo sabe ya, pero para que los discípulos, que son hombres de Dios también, que son conocedores de la palabra de Dios, que saben la obra del Mesías futuro, están convencidos que este Jesús de Nazaret es el Mesías. A él tienen que seguir y no a Juan Bautista después de su muerte, ¿no? Que sigan para que no haya cisma y bandos y partidos. Entonces le preguntan, ¿eres tú, dicen a Cristo, el que ha de venir o debemos esperar a otro? Es él. Entonces, ¿qué dice Cristo? Bien, Cristo les contesta con una palabra extraordinaria, con cumplimiento de las profecías. Vayan y cuenten a Juan lo que habéis oído y visto. ¿Qué han oído? ¿Qué han visto? Y han oído, visto lo que los profetas anunciaron un siglo antes, que está en la Biblia. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres están evangelizados. Maravilloso. Entonces nuestro Señor dice, mire, no se comunican la vida. Ustedes saben que lo que fue anunciado acerca del Mesías, estoy cumpliéndolo. Por lo tanto, hagan caso a las profecías. Dichoso, bienaventurado el que no se ha escandalizado en mí. Si es verdad, todo lo que dice aquí nuestro Señor, sí lo realizó. Los ciegos fueron sanados. Hay un caso de ciego extraordinario en el camino de Jericó, cuando el Señor pasaba, mucha gente lo acompañaba y el ciego que mendigaba para poder comer, pobrecito, preguntó qué está pasando, por qué tanto ruido. Y la gente dice, es Jesús de Nazaret, ¿qué pasa? Y empezó a gritar, Jesús, Jesús, de toda fuerza, grita, y la gente de callarse, él grita más fuerte.
en nuestro Señor, que Dios sabe todo, sabe el pensamiento de la gente, y bien, va a iluminar la mente de este hombre por una gracia actual. Dice, dígale que venga. Lo traen delante de Cristo. Dice, ¿qué quieres? Que yo vea al Señor. Hace una confianza extraordinaria. Y nuestro Señor lo salva inmediatamente. El leproso, cuando el Señor bajó del monte de las bienaventuranzas, un leproso se acerca de él. Ustedes saben que la lepra era un cáncer de la sangre, uno muere viviente, la oreja cae, la nariz cae, heridas, todo el brazo cae muy podrido, ¿no? O sea, desde lejos, porque no tiene derecho a acercarse mucho, pida, Señor, ten piedad de mí. Eso se acerca, lo toca y queda sano. Igual los 10 leprosos del Evangelio. Entonces, los ciegos ven, los cojos andan, el paralítico, el que hace 38 años estaba cojo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Igual cuando bajaron delante de Cristo, cuando hay mucha gente escuchaba a Cristo y no podían acercar al paralítico traído por 4 hombres, se fueron al techo, hay un hueco ahí en Palestina, lo bajaron delante de sus pies, y nuestro Señor dice, hijo, confianza, tus pecados están perdonados. Y los fariseos empiezan a hacer un juicio temerario. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Es verdad, solo Dios puede perdonar. Pero lo que ellos no quieren saber es que este Dios hecho hombre visible entre ellos. Y nuestro Señor va a leer en sus conciencias y reprocharles por qué piensan mal. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados están perdonados o decir levántate y camina? Y para dar prueba que puede perdonar sus pecados, y bien va a hacer un milagro estupendo. Este hombre que necesitaba de 4 personas para traerlo, dice levántate, con una palabra. A ver, usted puede decir un paralítico, levántate, no se mueve, levántate, toma tu colchón y vete a tu casa. Y lleno de fuerza se levanta y camina el hombre. Entonces, los cojos andan, los paralíticos andan, los leprosos quedan limpios. Dije, los sordos oyen, el sordo mudo, que sanó. Los muertos resucitan. Nuestro Señor va a resucitar 3 muertos. El Evangelio nos da la cifra de 3. La hija de Jairo, cuando dijo Talita Kumi, muchacha, levántate. El difunto hijo de la viuda de Naim, levántate joven, se levanta y le entrega a su madre. Y Lázaro, peor todavía, hace 4 días es sepultado. Lázaro sale fuera, Lázaro sale lleno de vida. Entonces aquí nuestro Señor dice también que el Evangelio se anuncia a los pobres. ¿Cuánta gente seguía a nuestro Señor? ¿Cuánta gente hambrienta? Varios miles. Y hasta va a recompensarlos multiplicando los panes. Pero los fariseos no. Pobrecitos de ellos, no. Entonces aquí nuestro Señor contesta a los mensajeros, a los discípulos de Juan, diciendo que las profecías están realizadas en mí. Juan Bautista, dije, va a dejar las cosas en claro, y de hecho varios de los apóstoles eran discípulos de Juan Bautista que van a pasar al servicio de nuestro Jesucristo. Dichosos, queridos hermanos, que nosotros también seamos Juan Bautista, mensajeros del Señor, ejemplos para los demás, con nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro vestir, nuestro hablar, nuestro negociar, para que la gente sea edificada. Hoy el mundo todavía está lleno de cristianos, pero ¿qué tipo de cristianos? Llenos de ideas falsas, comportamiento indigno de cristianos, y finalmente no tienen casi ninguna influencia sobre sus semejantes. Un cristiano verdadero, un alma cristiana, de veras cristiana, que cumple la palabra de Dios, que vive en el Evangelio, realmente debe ser como un imán, como la miel que atrae las moscas, atraer la gente no hacia sí en persona, pero hacia Cristo, por su ejemplo. ¿Cuántas veces los paganos, gracias a Dios hasta hoy también, hay excepciones buenas, ¿no? ¿Cuántas veces los paganos en el pasado
cuando veían que un hombre ya no iba al circo, no iba a los baños públicos, no iba a lugares de pecado, de tomadera y borrachera y fornicación, y bien decían, este hombre seguramente es cristiano. Y era verdad. ¿Cuántas veces hasta personas esclavas, por su comportamiento, por su humildad, por su caridad, por su paz interior, influían sobre sus patronos y los jalaban hacia la fe, hacia el bautismo? Entonces tratemos nosotros también de ser el ángel del Señor, es decir, mensajero del Señor, para influir en los demás y jalarlos hacia nuestro Señor Jesucristo.